Muy buenas tardes a la amable concurrencia a este segundo Congreso Virtual Internacional del Posgrado en Informática 2021 que se desarrolla aquí en la Universidad Mayor de San Andrés, en La Paz, Bolivia. En esta oportunidad tenemos la presencia de la doctora Yaneisi Tersek. En este momento cedemos la palabra. Adelante, Yaneisi. Gracias. Muy buenas tardes. Es un inmenso placer poder compartir con todos ustedes este escenario virtual, presente en este segundo Congreso Virtual de Posgrado en Informática 2021 de la Universidad Mayor de San Andrés en Bolivia. A todos los que nos acompañan en la tarde de hoy, viernes 29 de octubre, les doy la más cordial bienvenida a esta ponencia titulada Aulas Virtuales Tecnológicas. Soy tutora de FATLA, en el experto en aulas virtuales. Este es un programa totalmente práctico donde el participante puede construir, puede crear y administrar diferentes tipos de aulas virtuales, que es el tema que nos toca en este momento. Voy a comenzar con una pequeña introducción sobre las tecnologías que dieron origen a las aulas virtuales. Boris, por favor, pasa la lámina. Las tecnologías de la información y comunicación han producido una nueva etapa en la humanidad, denominada la era de la información y del conocimiento, la cual tiene como base tecnológica organizativa el Internet. Este nuevo modelo societal concibe una ciudadanía participativa, capaz de crear, publicar y compartir referentes culturales que hasta hace poco pertenecía a una pequeña élite de decisión, conformada por científicos, periodistas, académicos, escritores, artistas, entre otros. El gran reto que estamos enfrentando es trascender hacia una cultura digital, donde saber utilizar la tecnología es importante, pero lo fundamental es saber usar los recursos de conocimientos de la red, apropiarnos del mismo y poder darle significancia y sentido. Esta compleja realidad que estamos viviendo precisa que desarrollemos capacidades de aprender, desaprender para reaprender, porque el conocimiento está en constante mutación. En este contexto, las metáforas fluidez o liquidez, empleada por el sociólogo y filósofo Zygmunt Bauman, son adecuadas para referirse a una sociedad en constantes cambios, donde la tecnología y lo digital juegan un papel protagónico. Desde esta perspectiva, el Internet no representa un asunto exclusivamente tecnológico, sino que es un complejo campo de desarrollo social y cultural con un trasfondo educativo. Esta era tecnológica nos obliga a tener nuevas formas de trabajar, de comunicarnos, de relacionarnos, de aprender, de pensar y de vivir. Esto impone una transformación permanente del conocimiento y una mayor rapidez en los procesos educativos para responder a las exigencias dinámicas que vivimos. Por tanto, se necesita realizar cambios drásticos
repensar nuevos paradigmas educativos que permitan evolucionar hacia una educación orientada a la producción, distribución y uso del conocimiento, lo cual supone nuevos métodos de formación propios de esta era que estamos viviendo. Hablamos de un paradigma educativo que forme profesionales que demuestren no solamente tener competencias en el campo laboral, sino también una mayor participación en la nueva sociedad del conocimiento. Una sociedad donde los individuos no se limiten a recibir de manera pasiva la información, sino que adquieran las capacidades y destrezas necesarias para interpretarla con criterio, compartiéndola y enriqueciéndola con otras personas. Es aquí donde toma relevancia los nuevos espacios de formación que fomenten un aprendizaje integrando eficazmente la tecnología de manera crítica y constructiva. Nuevos métodos y nuevas estrategias docentes que fomenten la sabiduría digital de los estudiantes y que les permita ser miembros activos de la sociedad del conocimiento y aprendizaje. La educación virtual se posiciona como ese paradigma pedagógico donde se enfatiza el uso de las tecnologías para desarrollar estos procesos educativos a través de un sistema de gestión de aprendizaje, conocido comúnmente como aulas virtuales. En este sentido, vamos a definir lo que es el aula virtual. Es un espacio o es una comunidad organizada, sustentada en un conjunto de diversas herramientas telemáticas y multimedia que tiene como propósito el aprendizaje de los participantes. La situación pandémica que atravesamos actualmente obligó a los docentes a incursionar en la educación virtual. Sin embargo, si el docente no está formado y no tiene las competencias tecnopedagógicas adecuadas, utilizará las tecnologías de la información y la comunicación con fines de transmisión o como almacenamiento de información, lo cual trae consecuencias mucho más graves de lo que recurrentemente se denuncia en la modalidad de educación presencial. Muchos llaman educación virtual al hecho de pedirle a sus estudiantes que envíen sus trabajos mediante correos electrónicos o mediante vía WhatsApp o Telegram. Ciertamente que la educación virtual puede hacer uso de estos recursos, pero la educación virtual va más allá del simple hecho de transmitir información usando la tecnología. La era del conocimiento tiene como finalidad el saber y la tarea del educador es enseñar a pensar a sus educandos. Por tanto, buscar nuevas alternativas que permitan realizar cambios en el proceso educativo y formativo se hace evidente. Y es aquí precisamente donde las aulas virtuales cobran esa relevancia, como esos nuevos espacios de formación que utilicen una pedagogía de la virtualidad y que permita que los sujetos accedan al conocimiento, debatan sobre el mismo y construyan propuestas acordes a su realidad. Es aquí donde las ideas visionarias e innovadoras del ingeniero Pedro Camacho, fundador de FATLA y autor de la metodología PASIE, se presenta como una alternativa viable y realista sobre el aprendizaje virtual, que orientará los procedimientos a la hora de diseñar y operar las diferentes aulas virtuales de un entorno virtual de aprendizaje, sobre todo en el momento de relacionar los contenidos académicos con los medios, herramientas y objetivos o competencias de aprendizaje. El ingeniero Pedro Camacho divide
en dos grandes grupos las aulas virtuales. El grupo de la izquierda las denomina aulas clásicas. En este grupo encontramos las aulas informativas, comunicacionales, de enlace, expositivas e interactivas. Y en el segundo gran grupo, que él denomina aulas TICs, tecnología para la información y gestión de la sociedad del conocimiento. Estas aulas surgen precisamente con la sociedad del conocimiento. Es como una nueva etapa en la web, la cual entró con tanta fuerza y empezó a mover todo, ya que la sociedad del conocimiento pretende que todo el conocimiento del ser humano, que el ser humano tenga, pueda ser compartido. Esta filosofía de compartir todo el conocimiento es apoyada por muchos, pero de igual manera tiene el mismo número de detractores que piensan que no es correcto que se pueda publicar todo. La sociedad del conocimiento busca de alguna manera que el conocimiento no se quede solo en Internet, sino que se quede en la cultura de las diferentes personas que están accediendo a él. Este tipo de aulas virtuales busca que la persona, además de aprender, generen algún tipo de conocimiento, lo expongan, lo compartan, lo publiquen y lo muestren al mundo para que el mundo lo valide. A continuación, vamos a ver una evolución de las aulas virtuales en 6 generaciones y vamos a resaltar las características más relevantes de cada una de ellas. Comenzamos con la primera generación. Esta primera generación entra dentro del grupo de aulas clásicas. Aquí encontramos las aulas de enlace. Estas aulas de enlace son aulas convencionales, usadas por el 80% de las organizaciones en sus espacios virtuales. Estas aulas virtuales, estas aulas de enlace, perdón, son usadas con un grupo de enlaces o links que llevan a los recursos de aprendizaje y a las actividades académicas. Estas se pueden agrupar según las unidades curriculares. Si aplicamos la metodología PASIE, podemos encontrar en estas aulas de enlace 3 grandes bloques. O sea, mínimo 3 grandes bloques. El primer bloque sería el bloque PASIE o bloque de inicio, donde se encuentran todos los links, todos los enlaces para las diferentes herramientas de comunicación e información e interacción. Después vienen los grandes bloques de académicos, que eso dependerá de la cantidad de unidades o temas tenga el aula. Y por último tendrá el bloque de cierre, que lleva todo lo que implica la culminación del aula. En estas aulas de enlace, lamentablemente podemos observar que el docente las utiliza como repositorio de información. Eso es cuando estamos tratando con un docente que no está formado con una pedagogía de la virtualidad correcta. Entonces, va a utilizar estos espacios como repositorio. En la mayoría de los casos se pueden observar que todo el material que utilizaban en la educación presencial se encuentran en esta aula. Lo único que ha cambiado es que está digitalizado. Es importante resaltar que el docente de hoy puede emplear diferentes herramientas y recursos como el video, el audio, las animaciones, y puede mostrar aulas muy atractivas.
también los docentes pueden diseñar aulas expositivas, que es una herramienta muy poderosa. Una de ellas es el Virtual Web Class, que es un espacio, un aula, en donde se encuentra un video, un menú de navegación y una presentación, todas en el mismo espacio. Estos tres elementos pueden simular una clase presencial y le brindan la oportunidad al estudiante de ver la clase cuantas veces él quiera, de avanzar o de retroceder el contenido, gracias a ese menú de navegación. Y la presentación le va a resaltar los puntos más importantes tocados en el video. Esta es una muy buena estrategia, sobre todo para aquellos docentes que tienen mucho conocimiento en su especialidad, son expertos en un tema. Sin embargo, en la mayoría de los casos no dominan la tecnología y no pueden diseñar un aula virtual. Entonces, estas aulas expositivas es una buena opción por cuanto se puede grabar al docente en su clase presencial y dividir esta clase en varios videos cortos que toque ciertos puntos de exposición a través de diapositivas y menú que le faciliten al estudiante navegar por la clase. A pesar de ser una herramienta poderosa, el Virtual Web Class no es muy usada porque se requiere mucho esfuerzo. Sin embargo, ahora está cobrando mucha relevancia lo que es la telepresencia, vista aquí como un sistema de videoconferencia que puede emplear herramientas como Zoom, Jitsi, Google Meet y muchos otros. Un ejemplo de esto lo podemos ver en este congreso virtual, donde la telepresencia nos permite tener ese contacto casi inmediato, encontrándonos físicamente en lugares diferentes. Por ejemplo, yo me encuentro en Venezuela, en Chivacoa, estado Yaracuy, y donde los participantes que nos acompañan no solamente están en diferentes países, sino que también pueden tener diferentes usos horarios. Además de esto, también podemos, habrá muchas personas que podrán ver esta presentación en diferido cuando se comparta la grabación del mismo. Entonces, esta telepresencia también puede enriquecer estas aulas de enlace y es muy común encontrar link o enlaces hacia videoconferencia. En otras palabras, el docente dará sus clases a través de estas sesiones sincrónicas, de telepresencia. Ok, pasamos a la segunda generación. Ya esta segunda generación estamos en el gran grupo de las TICs. Comenzamos con las aulas iconográficas. Aquí se produce una ruptura de los paradigmas visuales. Estas aulas iconográficas nacen con la web 6.0. El icono cambia completamente la forma de mirar el aula, por cuanto el participante, cuando ve el icono, cuando entra al aula y ve el icono, él va a querer descubrir el significado. A pesar de que el icono generalmente lleva una inscripción, sin embargo, es normal que el usuario, al encontrarse con él, va a tratar de adivinar su significado. En esta segunda generación hay un mayor dominio de los dispositivos móviles. Se observa una mayor integración de las actividades educativas. Sin embargo, debemos recomendar
que no se debe abusar de los contenidos dinámicos, ya que la animación tiende a distraer. Entonces, en ese sentido, hay que ser muy cuidadoso para no cargar el aula con animaciones innecesarias. Esta aula genera un gran impacto porque es la primera aula que genera conocimiento. Aunque es posible generar conocimiento con las aulas de enlace. Sin embargo, el aula iconográfica es la primera que está diseñada para tal fin. En cambio, las aulas de enlace están diseñadas para enseñar, por lo que se aprende lo que se está enseñando. Vamos a ver la tercera generación. En esta tercera generación encontramos las aulas metafóricas. Esta es una aula que integra los recursos web desde la web 1 hasta la web 6.0. Este tipo de aula se basa en metáforas educativas. Una metáfora educativa puede ser un relato, puede ser un cuento, una novela, puede ser incluso una película, puede ser una anécdota, una fábula, una parábola, una leyenda o una historia. Es un aula que debe estar diseñada o con la intención de instruir. Es importante que en este tipo de aulas metafóricas se logre combinar bien el rol que va a jugar el docente en esta aula. En otras palabras, si logramos hacer correctamente esa integración, el participante, al entrar a este tipo de aula, él va a buscar en sus recuerdos almacenados y entre las representaciones mentales que tiene, y si tiene alguna experiencia con respecto a la metáfora que se le está dando, esto va a derivar en una conducta o una reacción en el actuar de ese estudiante. Este tipo de aula aplica absolutamente el método Passier, el modelo Passier. Hay un dominio de los roles metafóricos, hay un gran impacto visual y hay mucho uso de los recursos multimedia. En esta aula hay una gran generación de conocimiento, aunque el estudiante ni siquiera se da cuenta de ello porque está entretenido con la metáfora. En esta aula se aprende fácilmente. Combina también lo que es la fantasía, lo que es el juego, lo lúdico, y eso permite que el estudiante se vaya apropiando del conocimiento de una manera que ni siquiera se está dando cuenta de lo que está aprendiendo. Este tipo de aula funciona los 5 elementos de la metodología Passier, lo que es la presencia, el alcance, la capacitación, la interacción y el e-learning. Esto le entrega al aula una metáfora educativa que facilita el proceso de aprendizaje. El uso de la metáfora cambia drásticamente la estructura visual del aula, porque está enfocada a la metáfora y no al enfoque académico. Podemos ver que tanto la página principal como la estructura interna de toda el aula y cada uno de los recursos y actividades que se utilizan en ella están orientados hacia la metáfora. Y el rol tutorial del tutor se va a enfocar en asumir el rol metafórico del aula. Pasamos a la cuarta generación. En esta cuarta generación tenemos las aulas 4G.
Estas son un híbrido entre lo que es el aula iconográfica y lo que son las aulas metafóricas. Ella combina la base de la metáfora y muestra una estructura iconográfica agrupada por categorías o unidades académicas. Esta aula 4G tiene una estructura iconográfica, como podemos observarla, pero la metáfora que está inmersa en ella cede un poquito ese enfoque metafórico para llevarlo al enfoque académico, que es el objetivo verdadero del aula. Este tipo de aula añade mucho dinamismo visual y atractivo interactivo. Fusiona el diagrama iconográfico con la estructura metafórica. Y en este tipo de aulas se incrementa considerablemente la sinergia dentro de un entorno virtual de aprendizaje. Quinta generación. En esta quinta generación encontramos lo que son las aulas inmersivas de 3D. En ella existe un dominio de entorno de 3 dimensiones, basado en entornos virtuales multiusuarios, llamados comúnmente MOOCs. Un ejemplo, el día martes 26 de octubre disfrutamos de una excelente ponencia de mundos inmersivos, innovación en procesos educativos, por parte de 2 expertas en el área, como fue Fanny Rodríguez y Maidolis Machado, directora y coordinadora respectivamente de los entornos educativos 3D del planeta Fatla. Estas aulas inmersivas tienen un dominio de objetos educativos 3D, conexión entre plataformas y mundos de 3D. Esta aula prioriza las actividades sincrónicas y la telepresencia. Exigencia de recursos tecnológicos y conectividad. Hay una alta generación de conocimiento, pero lamentablemente toda Latinoamérica sufre de problemas de conectividad y no se puede utilizar mucho este tipo de aula. Llegamos a la sexta generación. En esta sexta generación encontramos las aulas generativas de realidad aumentada. Las características que presentan estas aulas son impacto de la realidad aumentada, control de dispositivos móviles, dominio de la web 6.0, interacción individual y experiencia total, codificación QR y estándares internacionales, impacto masivo de las aplicaciones, sistemas operativos móviles y masiva generación de información y conocimiento. Estas aulas generativas tienen un software propio y se puede utilizar por medio del ordenador. Al igual que las aulas inmersivas, aquí también tenemos que tener uso de herramientas tecnológicas y una buena conectividad. Bueno, para finalizar, quiero decirle que todo lo que se ha expuesto en esta ponencia, usted puede profundizar si toma la decisión de cursar con nosotros el experto en aulas virtuales. Este experto es un programa absolutamente práctico sobre diseño y creación de aulas virtuales en estas 6 generaciones que acabamos de presentar. En este experto se le entrega al estudiante una plataforma de entrenamiento donde podrá hacer sus prácticas del programa. Bueno, eso es todo. Muchísimas gracias por su atención. Si tienen alguna pregunta. Gracias, Marixa. Recibe muchas felicitaciones por su exposición. Sí, gracias, Leonardo.
Gracias, Jesús Figueroa. Gracias, Celsa Mendoza. Gracias, Erly Sotillo. Qué bueno encontrarnos aquí. Felicitaciones. Gracias. Muchas gracias, Luis Alfredo Gómez. Gracias, Franklin Morillo. Muchas gracias. Elizabeth Patricia Tomier. Sí. Juan Carlos Duchén tiene una pregunta, Yanisi. Está en el chat. Sí. Juan Carlos Duchén, las técnicas lúdicas son utilizadas en las clases virtuales. ¿Cuál es el impacto de la misma? Sí, las técnicas lúdicas, sobre todo lo que se combinan en estas aulas TICs, en estas aulas de tecnología para la sociedad y generación del conocimiento, lo que es las aulas iconográficas, metafóricas, se combina no tanto lo lúdico como juego, sino el ambiente diferente al académico. Entonces, hace que el estudiante se sienta con un rol, con una motivación diferente a la presión de entrar a un aula donde se siente presionado a alcanzar los conocimientos impartidos por el profesor. Por ejemplo, actualmente yo estoy llevando un aula donde está inmerso, una aula 4G, donde está inmerso lo que es el mundo del bombero, esos héroes de fuego. Y en esa aula, el rol que están tomando los estudiantes y el que yo le estoy llevando, es impresionante porque ya ellos se presentan en el aula y de una vez hasta rango tiene. Soy el teniente tal, me reporto en tal actividad y se lleva esa parte de lúdica en ese sentido, pues está inmerso en otro ambiente, en esa metáfora, y el aprendizaje hay una mayor adquisición de conocimiento, se comparten, se publican, se tratan los temas, se analizan y cada quien da su punto de vista. Es de verdad que es excelente. Yo que he trabajado en educación presencial, bueno, toda mi vida, tengo casi 25 años de servicio, puedo ver cómo el cambio es grande de pasar de una educación transmisiva a pasar a este tipo de aula donde se buscan es la generación del conocimiento, que el estudiante se apropie él de obtener, o sea, tenga un rol protagónico en su formación. Ajá. Muchas gracias, bueno, aquí Juan Carlos Duchén dice que manifiesto que las simulaciones pueden distraer mucho en las aulas virtuales. ¿Cómo podemos dosificar o qué criterio podemos utilizar para lograr un equilibrio en las clases? Ok, primero hay que tener una buena planificación clara de cuáles son los objetivos de aprendizaje a alcanzar y debe haber actividades bien diseñadas para que sea el estudiante construyendo su aprendizaje. Es muy importante que el docente esté claro de que ya él no es la persona que va a transmitir información. No, el docente pasa a ser también un participante más. Y él va a ser él va a guiar, va a orientar para que el participante logre desarrollar esas habilidades y destrezas que es el objetivo que percibe el aula. Entonces, todas estas, entiendo que te refieres a simulaciones, es a la parte metafórica, ¿no? A lo que es el diseño del aula. Bueno, yo sí, por favor, Juan Carlos. Yo soy docente de ingeniería, doy física y
hay muchas, lo que llamamos applets en Java, o son pequeñas, como películas pequeñas, en las cuales se demuestra una ley física, ¿no? Entonces, me ha parecido importante su criterio en el sentido de que cuando uno abusa de esto, el alumno puede quedar, digamos, no muy, se puede distraerse, eso me parece muy cierto. Entonces, pero la preocupación sería cómo poder, digamos, hacer una dosificación correcta para no generar esta distracción. Si yo genero una distracción, voy a alejarlo al alumno de que capte las leyes físicas, ¿no? Entonces, por ahí va la pregunta, ¿no? De cómo, con qué criterio utilizar o qué estrategia utilizar para no hacer que el alumno se distraiga, pero sí, o sea, digamos, a mí me parece muy importante que la utilización de las simulaciones, porque facilita mucho la comprensión de... hay alguien que dice que un gráfico vale más que 1000 palabras, pero una animación vale más que 1000 palabras. Claro, pero una animación es un conjunto de una secuencia de gráficos, o una película, como quiera verse, donde se muestra cómo funciona una ley física, ¿no? Entonces, por ahí va mi pregunta. Muchas gracias por su aclaración y aprovecho para felicitarlo. Gracias, Juan Carlos. Mira, el docente tiene que tener habilidades principalmente para la creación de actividades, saber qué se debe preguntar. Todas estas herramientas, todas estas aplicaciones, todas estas simulaciones, como tú lo has mencionado, le va a permitir al estudiante entender una definición, entender y más en esta área que tú estás enseñando, que es la física. O sea, es cosas que se pueden ver, visualizar de una teoría a través de un video, a través de una aplicación. El conocimiento se va a fijar mejor que dar una exposición o una lectura de un texto. Pero, ¿qué tiene que hacer el docente aquí? Saber hacer la actividad que debe realizar el estudiante. Esa actividad debe ser que el estudiante tenga que investigar, tenga que analizar, tenga que profundizar, tenga que indagar con sus compañeros, tenga que compartir, debatir ideas, demostrar que lo que él está diciendo está en lo correcto, dependiendo desde la posición científica que está tomando, desde el teorema, desde la teoría que está utilizando. Entonces, ahí el estudiante no solamente va a desarrollar esas habilidades que se quiere como objetivo de aprendizaje, sino que te garantizo que en ese rol que va a tomar como docente, como expositor, como defendiendo su posición, le va a dejar conocimientos más altos que en lo que es las teorías transmisivas, que ya sabemos que en esta era que estamos viviendo, ya sabemos que no funcionan. Estamos viviendo en una sociedad dinámica, una sociedad líquida, como lo dice Zygmunt Bauman. Aquí tenemos es que aquí no es cargarnos de contenido, de memorizar, no, aquí se trata es de saber utilizar esos recursos de red y poder analizarlo, poder compartirlo con otras personas. Eso es lo que se busca en esta sociedad del conocimiento. Muchas gracias, doctora, totalmente claro. Gracias, Juan Carlos. Boris Gómez, un ejemplo del buen uso de las animaciones es lo que proporciona Khan Academy, que presenta la simulación de escenarios reales matemáticos, físicos y químicos, que le dan oportunidad al alumno de aprender simulando haciendo. Teoría constructivista, eso es 100% real. He visto muchos animaciones, simulaciones, sobre todo del área física, el área de las matemáticas, y realmente el alumno aprende haciendo.
Y bueno, agradecemos a Yaneisi Tersek por esta brillante presentación. Gracias a ustedes por la invitación y gracias a todos por participar en esta noche, por compartir este momento, este debate académico. Que tengan todos muy buenas noches y bendiciones para todos.